Cuando los bienes son gratuitos, los mercados privados no pueden garantizar que se producirá y consumirá el bien en las cantidades debidas, por lo que estamos ante un fallo del mercado, donde la intervención del sector público puede mejorar el bienestar económico. Los bienes se pueden distinguir entre dos características. Exclusión. Un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice otra persona. Se puede excluir a las personas de disfrutar ese bien. Las leyes reconocen e imponen los derechos de la propiedad privada. Bien excluible cuando es posible impedir que lo disfrute otra persona. Rivalidad. Un bien es rival en el consumo, cuando su uso por una persona reduce el uso por parte de otra. El uso de los bienes por una persona disminuye el disfrute de dichos bienes por otras personas. Bien rival cuando su uso por una persona reduce su uso por parte de otra. Podemos diferenciar entre bienes privados. Son los que obtenemos cuando pagamos y somos los únicos que nos beneficiamos de los mismos. Por tanto, son rivales porque otro no puede consumir nuestro bien, y excluibles porque no se lo damos a otro. Por ejemplo, cuando contratamos una línea telefónica o pagamos un peaje. Bienes públicos. Estos no son excluibles porque no podemos impedir su uso a nadie, y no son rivales en el consumo porque el beneficio que obtiene una persona con su uso no desgasta el de otra. Ejemplo, un parque para niños o el acceso a la educación o salud pública. Recursos comunes. No son excluibles ya que su uso por una persona se limita al uso por otros interesados, y sí son rivales en el consumo. Por ejemplo, la pesca en el mar, porque cualquier persona puede hacer uso de ella. Monopolios naturales. Son bienes excluibles porque se pueden no dar servicios a ciertas personas, pero no son rivales en el consumo. Por ejemplo, las redes eléctricas. En esta clasificación centramos nuestra atención en aquellos bienes que no son excluibles, como los bienes públicos y los recursos comunes. Los bienes públicos son aquellos bienes en los que el consumo de cada persona no evita que las demás personas también lo consuman y no excluye a nadie para su consumo. Estos bienes sirven a todos sin excepción. Normalmente su gestión está a cargo del Estado. Un ejemplo sería una reserva natural. Es imposible evitar que alguien pueda disfrutar de la reserva natural, y cuando una persona disfruta del sitio no reduce el disfrute de nadie más. Al ser un bien que genera un beneficio para toda la sociedad, es lógico que el Estado se preocupe de su conservación, asumiendo un coste que termina repercutiendo en los ciudadanos, es decir, por impuestos. Tipos de bienes públicos. Encontramos los bienes puros. Son los bienes públicos en el sentido más estricto de la palabra. El Estado suele suministrar los bienes públicos puros, cobrando obligatoriamente a todos los beneficiarios mediante los impuestos. También encontramos los bienes impuros. Su consumo es parcialmente rival. En estos casos, el consumo de una nueva unidad por parte de un individuo disminuye la cantidad disponible para el resto, aunque en menos de una unidad. Diferencia de bienes públicos. Está el bien público excluyente, que es un bien público excluyente aquel que se puede impedir que un individuo consuma el bien si no paga por el mismo. Y el bien público no excluyente, que es un bien público no excluyente cuando no es posible impedir que consuma el bien quien no paga por él. El mercado falla en el caso de los bienes públicos porque aparece el problema de gorrón o parásito, es decir, persona o institución que se beneficia de un bien pero no contribuye a pagarlo. El no pagarlo hace que los bienes que son deseables no sean rentables, por lo que el mercado no producirá el resultado eficiente. Debido a que las personas no pueden ser excluidas de disfrutar de los beneficios de los bienes públicos, los individuos pueden no pagar un bien esperando que otros lo paguen. Para resolver estos problemas, el gobierno puede decidir suministrar bienes públicos si los beneficios totales exceden a los costes, o el gobierno puede hacerlo mejor si suministra bienes públicos pagando por ello con ingresos fiscales. Para determinar si se provee por el gobierno un bien público o no, los beneficios totales de todos aquellos que usan los bienes deben ser comparados con los gastos de suministrar y mantener los bienes públicos. El método para decidir si se suministra un bien público y en qué cantidad es el análisis de coste-beneficio. El análisis coste-beneficio es el estudio que compara los costes y beneficios que tiene para la sociedad la provisión de un bien público. Se usa para estimar el total de los costes y beneficios de un proyecto para toda la sociedad. Algunos bienes públicos importantes: defensa nacional, investigación básica,
combate a la pobreza. Los recursos comunes, como los bienes públicos, son no excluyentes. Están disponibles sin ningún costo para cualquiera que desee hacer uso de ellos. Los recursos comunes son, sin embargo, rivales que en el consumo. Si una persona usa estos recursos, reduce la capacidad de otra persona para usarlos. Un ejemplo sería la pesca, pues el hecho de que alguien pesque uno disminuye la cantidad de peces que puede llegar a pescar la siguiente persona. Y como el océano es inmenso, resulta difícil que los pescadores extraigan más peces. Los recursos comunes provocan un nuevo problema. El problema se denomina la tragedia de los bienes comunes, que consiste en un uso excesivo de los mismos, que los puede llevar al agotamiento, generando una externalidad negativa, es decir, consiste en que todos ignoran que su consumo reduce el consumo de los otros. Cuando una persona utiliza un recurso común, disminuye el disfrute de otras personas. Debido a esta externalidad negativa, los recursos comunes tienden a usarse en exceso. El gobierno puede resolver este problema mediante el establecimiento de regularización o impuestos para reducir el consumo del recurso común. Por otra parte, el gobierno puede también, en ocasiones, transformar el recurso común en un bien privado. Algunos recursos comunes importantes son aire y agua limpios, autopistas congestionadas, los peces, las ballenas y cualquier otra fauna silvestre.